Bienvenidos a ¿Quién dijo? El canal donde lo de antes todavía importa. Hoy tengo conmigo a una amiga y compañera de trabajo que, como yo, vivió en los años 80, pero con una experiencia muy particular porque creció con 10 hermanos. Vamos a platicar de cómo se vivía en esa época desde adentro, con lo bueno, lo difícil y lo que hoy ya casi no se ve. Quédate en esta charla que te va a tocar el corazón. Bienvenida, Jackie. Gracias, Connie. A ver, una de las cosas que te platicaba es esta parte de inmortalizar nuestras historias de los años 80, ¿no? Para mí es muy importante dejar un poquito de lo que nosotros vivimos en aquella época. Cuando tú me contaste que tenías 10 hermanos, me encantaría saber la historia de cómo vivieron en esa época, ¿no? Éramos 11, era una familia con muchas cosas padrísimas, ¿no? O sea, vivir con 10 hermanos era increíble, ¿no? Yo creo que como la más chica, porque bueno, soy la más chica de los 11, te puedo decir que vivir con ellos era muy padre. Teníamos muchos papás y muchas mamás, ¿no? Porque, pues bueno, nos cuidaban mucho también, pues los mayores, ¿no? O sea, ¿cuántos años te lleva la hermana mayor o el hermano mayor? 17 años. Mi hermana, la más grande, me lleva 17. Y pues bueno, sí, era como mi segunda mamá y era muy padre, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo era el comedor? Era un comedor muy grande. Sí, era. También obviamente cuando yo empiezo a crecer y empiezo a pues ya tener uso del razón, pues mi hermana estaba ya casada, por ejemplo, la mayor, entonces no vivía ya con nosotros, ¿no? Uno de mis hermanos tampoco vivió toda la vida con nosotros, ¿no? Él se crió con mi abuelita paterna, entonces no éramos como que los 11 al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. A veces ponía mi papá también una extensión, ¿no? Y pues era como fiesta todos los días. Como una fiesta todos los días, exactamente. En los años 80, obviamente no había lo que hoy hay, que es los celulares, sí, ¿no? No, nada de eso. Y a ti te tocó obviamente estar a lo mejor no con los 10 al mismo tiempo, pero sí con muchos, uh-huh, y tener una línea telefónica para todos. ¿Cómo era eso? Sí, era igual el baño, ¿no? Imagínate, ¿no? Era un baño para todos, ¿no? Y entonces lo dividió, ¿no? La regadera y el sanitario, ¿no? Porque había veces que pues no podíamos hacer todo al mismo tiempo. Y sí se hacía la filita, ¿no? Afuera y era de ya, por favor, apúrate. Sí era complicado, por ejemplo, eso. Y el teléfono igual, o sea, era así de, ya cuando tuvimos teléfono era así de, o sea, apúrate, ¿no? Porque 5 minutos y ya, ¿no? Y ya cuando yo era adolescente, pues ya creo que la mayoría de mis hermanos estaba casada, entonces ya nos tocó así como el más aprovechar más ese tipo de cosas porque ya no éramos tantos, ¿no? Por ejemplo, la tele. Pues la tele era casi de yo llegué primero y prendíamos la tele y ya. Yo creo que en ese entonces como que había muchos programas muy padres también que a todos nos gustaban. Que había como muchos programas familiares, ¿no? Uh-huh. O sea, me acuerdo de muchas series, ¿no? Que en esa época nos tocó a nosotros ver, ¿no? Disneylandia, que era, uh-huh, ¿no? Y que contaban historias. Y había series como, no sé si tú te acuerdes, pero bueno, estaba Skippy, ¿no? Lassie, Mío Soy Yo, los Ingalls, la familia Ingalls era fabulosa, sí, la familia Ingalls. Thunderbirds eran, ¿no? De el Superagente 86. Sí, es cierto. La Bella Genio. Sí, Señorita Cometa. Señorita Cometa, Los Locos Adams, todas estas series que eran como muy familiares. Entonces, como que se unificaban como que los gustos, ¿no? Entonces, y aparte, ¿te acuerdas que un día era uno, otro día era otro? Ajá. Pues te esperabas, si te gustaba Lassie, sí, te tenías que esperar una semana para verlo otra vez, el siguiente capítulo. Pero era padre, ¿no? O sea, porque no había como, porque además era una sola tele, ¿no? Sí. No teníamos
cada quien la tele en su cuarto. Eso vino pues muchísimo después. Como que se unificaban los gustos y era como un momento familiar. Y no podía faltar el Chavo del 8 el lunes a las 8. Sí. Los Chabelo los domingos, claro, también. Burbujas. Ah, sí, muchos programas muy padres, así muy divertidos. Sí, lo único malo es que nos teníamos que esperar toda una semana para verla. Para verla, sí. Oye, ¿y cocinaba tu mamá? Sí. ¿Siempre cocinó ella solita para todos? Sí. O sea, las ollas eran inmensas. Sí, yo desde que tengo uso de razón, los frijoles no faltaban en casa, ¿no? O sea, mi mamá estaba terminándose la olla y ya estaba cociendo más frijoles, ¿no? Y pues sí, bueno, pues cocinar para todos era complicado, y además era pues comidas que, bueno, mis hijas hoy en la vida comerán el hígado, por ejemplo, hígado encebollado, ¿no? O sea, pues sí, comidas ciertamente como económicas para que pues nos alcanzara para todos, ¿no? Oye, ¿y salían de vacaciones aquí? Sí, o sea, mi papito veía cómo, ¿no? Tampoco nos llevaban a hoteles así de 5 estrellas, ¿no? Pero eran vacaciones súper divertidas, ¿no? O sea, pues es que eran fiestas. Sí, ¿no? Íbamos muchos, y no todos, porque te digo, pues ya algunos empezaron a trabajar o se empezaron a casar, pero pues sí, los que íbamos de todas formas éramos pues muchos, ¿no? Mínimo 8. Sí, ajá. ¿Y cómo se transportaban? ¿No? Tenía mi papi una camionetita. Okay. Entonces era pues decir, sí, eran como los coches sardinas, ¿no? Después que se conocieron, porque sí, pues íbamos así como apretaditos, ¿no? Me acuerdo muchísimo de una ocasión que fuimos a Grutas de Tolantongo, cuando apenas empezaban a conocer las Grutas de Tolantongo, y tenía mi papá un Opel, ¿no? Ajá. Y era un carro pues chiquito, pero me acuerdo, no sé cómo le hicimos, pero cupimos varios, ¿no? Y obviamente sí, los que iban sentados en las piernas, el que iba acostado así, o sea, sí era, pero era muy padre. Sí, era muy, muy divertidas las vacaciones. ¿Y ahorita cuántos nietos hay? 24 más o menos, 25 nietos. Pues no son tantos para los 11. Sí, algunos tuvimos ya 2, ya no, nadie se aventó a tener. Pero sí hubo quienes tuvo los 3, ¿no? O sea, sí hay hermanos que tienen 3 hijos. Cuéntame un día típico de que te acuerdes así de tu primaria, de te levantabas, ¿sí? Ajá. ¿Cuántos hermanos había en ese momento? En ese momento 7. Por lo menos. A ver, cuéntame, ¿no? ¿Así te levantabas? Sí, nos levantábamos y desayunábamos. Mi mamá nos hacía licuados porque teníamos que ir bien nutridos, licuados con huevo, me acuerdo que eran eso es todo deliciosos. En esa época que te duraba el olor a huevo en la boca todo el día, aunque te lo lavaras. ¿Por qué le pone huevo? Y luego las tortas, ¿no? Nos hacía una torta y tu cantimplora de agua de limón, ¿no? La transparente con ruedita roja. Esa, y a veces nos llevaba mi papi y a veces pues nos llevaba mi hermano Ernesto, y él nos llevaba y él nos recogía. Y la comida era todo un tema, porque pues bueno, todos opinaban, todos decían, nos peleábamos como cualquier hermano. Y teníamos, bueno, mis 2 hermanos pues, que eran súper chistosos. Mi hermano era muy morenito y no, cuando tú naciste, mi mamá le estaban diciendo que te estabas quemando, ¿no? Y entonces todo el mundo nos reíamos, ¿no? Las pláticas eran muy chistosas en la comida. Obviamente también a veces mi mamá nos regañaba y recuerdo mucho que tenía una palita de madera. Esa palita de madera. Yo ya el cajón de los cubiertos y decía, ¡ay, Dios, ya nos tocó! Y ella no preguntaba, ¿no? Ella a todos nos repartía el palazo para que termináramos de comer, porque sí, a veces era ya, ¿no? Más fiesta que otra cosa, ¿no? ¿Y cómo estaban divididos? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? ¿O cómo era? Éramos 6 mujeres y 5 hombres. Entonces tenía un cuarto las mujeres y un cuarto los hombres. Sí. Con literas, obviamente. Sí, mis hermanos tenían litera, entonces yo me dormía con mis papás, mis hermanas dormían de 2 en 2 en los cuartos, ¿no? Sí, y luego después de comer, ¿qué hacías? La tarea. Estaba mi mami como muy pendiente
pues de que hiciéramos la tarea, ¿no? De estar... La estudiada era algo súper chistoso porque también abría las ventanas y ella estaba lavando ropa y entonces nosotros estábamos leyendo, ¿no? Pero a veces ya ni era, ¿no? Ya sabes, estábamos platicando entre nosotros, ¿no? Mientras ella oyera que estábamos leyendo, ella decía que estábamos estudiando, ¿no? Ella ahora dice que sí se daba cuenta, pero pues yo nunca nos regañó, nunca nos dijo, ¿qué están haciendo? Esto no. Oye, ¿y los closets, Jackie? Mi abuelito, que era carpintero, le hizo a mi mami closets inclusive en la sala y el comedor. Porque, pues sí, no cabíamos, ¿no? También cuando empezamos mis hermanos empezaron a trabajar, por ejemplo, los días de Reyes, eran fenomenales. Se llevaban sí, porque, la tienda al árbol. Sí, o sea, yo recuerdo así días de Reyes, ya cuando ellos trabajaban, que pues tú pedías, ¿no? Tus cosas y de repente llegabas y ya te habían comprado, no sé, a mi hermano le compraban una autopista y teníamos juguetes que no habíamos pedido y decíamos, wow, o sea, los Reyes eran lo máximo, ¿no? Que pues ya mis hermanos también empezaron a trabajar y pues ayudaban a mis papis a darnos esas sorpresas, ¿no? Y los días de Reyes eran lo máximo para nosotros. Yo no dormía, era una emoción y la Navidad era lo máximo. Yo amo las Navidades justamente porque recuerdo, todas esas cosas que vivíamos. Oye, ¿y las cenas de Navidad? Las cenas de Navidad también. Sí, mi papito guisaba muy rico, mi papi. Hacía pulpo. Él hacía pulpo en Navidad, era lo máximo. Clásico. Hacer el pulpo, y era pulpo a la mexicana, que lo hacía delicioso, y entonces todos ayudábamos a hacer la cena. Yo recuerdo que estaba yo chica, pero pues mi papá me ponía a tallar el pulpo, ¿no? Luego lo apaleaba también, y entonces todos los pulpos eran, ¿no? La tallada y el apalearlo, y amo poner el nacimiento, por ejemplo, ¿no? Poner el nacimiento, el árbol de Navidad. O sea, me acuerdo que era algo que esperábamos con ansia, era una ¿no? tradición. Poder bajar las cajas y empezar a desenvolver los muñecos y ay, ya nació, está el niño. Ay, ¿no? Y duró ese nacimiento años. O sea, yo recuerdo que ya casada en una ocasión le dije a mamá, ay, mami, o sea, la señora está haciendo tortillas y no tiene manos. O sea, ¿cómo? Y mi mamá, bueno, entonces le dije, sí, es así como de milagros esto, porque ya no tenían manos, ¿no? O sea, amo poner mi nacimiento y mi árbol de Navidad, ¿no? Entonces siempre procuro poner un nacimiento grande que mis papitos me dieron cuando me casé, y que son de esos muñequitos, ¿no? Pero sí tienen manos. Sí tienen plástico, sí tienen manos. Sí. Ajá, entonces una vez se les olvidó a mis papás poner los regalos y entonces era así de ya vamos todos, y entonces era, ¿no? Y todos salíamos juntos a ver, ¿no? Y ese día o sea, no había nada. Y nosotros así, no nos trajeron, ¿no? Y entonces mi mamá, a lo mejor en el patio, a ver, busca. Entonces nos mandaron todos al patio y en eso, ¡bum!, ¿no? Ya sabes, hicieron magia ellos y sí, era magia. O sea, de verdad creíamos que era magia. O sea, era magia. Sí, era muy padre. ¿Recuerdas algún momento que te marcó en esa época? O sea, algo que fue como un parteaguas. Cuando me quemé, o sea, sí recuerdo haber estado trapeando y metí el palo del trapeador en la olla y me la traje encima, ¿no? No, o sea, tengo como muchos flashazos, ¿no? Me recuerdo que mi hermano Marcos me cargó y me metió a la llave. O sea, abrió la llave y me metió al lavabo así, ¿no? Y luego pues ya recuerdo que fuimos al hospital. O sea, me acuerdo que se cerraron las puertas y de ahí ya no recuerdo absolutamente
nada, ¿no? Oye, ¿y tuviste tu época de patines y de bicicleta? Sí, también nos llevaba mi hermano, ¿no? Por eso te digo, teníamos muchos papás y muchas mamás, porque... Y más tú, que eras la más chiquita. Ajá, ¿no? Pero él fue, o sea, yo me acuerdo que, como todos, ¿no? Teníamos pesadillas y yo no decía mamá, o sea, era Ernesto, ¿no? Y Ernesto llegaba así todo, ¿no? Y se acostaba con nosotros y él nos cuidaba y él nos protegía y él siempre fue un hermano muy, muy protector. Entonces empezó a manejar y nos empezaba a llevar al parque, nos llevaba al bosque, nos llevaba a patinar en la tercera sección de Chapultepec. Y él nos enseñó, por ejemplo, a andar en bicicleta. Él me enseñó a bailar y bailábamos rock and roll, ¿no? Y él nos enseñó a patinar y nos llevaba al Nevado de Toluca, ¿no? Era güerito de ojos claros, entonces era guapísimo, entonces era así como que, ay, que me vieran con él, era así de, wow, lo máximo, ¿no? Y me acuerdo cuando se casó, por ejemplo, o sea, no parecía fiesta, o sea, parecía funeral. Porque, o sea, ya en la adolescencia obviamente era de los que súper celoso, ¿no? Y si alguien te veía, ya sabes, se bajaba y le echaba. Sí, obviamente él estaba muy contento, sí, obviamente, ¿no? Pero para nosotros, pues el que él se fuera de la casa era algo. ¿Y se casó chico? Sí, se casó chico, se casó yo creo que como a los 19 años. Y cuando empezó la época de las películas, ¿ahí cómo le hacían ustedes? Y mi hermano Beto pues nos llevaba, él le encantaba que hacernos de comer o que le hiciéramos más bien de comer, ¿no? Y entonces él decía, bueno, sí les compro la película y todo, pero pues ¿quieren una pizza? Ah, bueno, pero la hacemos. Él le gustaba que hiciéramos la pizza, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que también le encantaban las tortas de pierna. Entonces él compraba la pierna, los bolillos. O sea, a él le gustaba que preparáramos a él la comida y que le hiciéramos y todo, nos consentía y todo. Y sí, él nos llevaba a rentar las películas de... Pero ¿y quién escogía? Porque pues obviamente eran un chorro. Pues a veces eran una o dos películas las que nos traíamos, ¿no? Y de hecho, pues ellos ya compraban ya luego, pues estos aparatos, ¿no? La tele a color, ¿no? Que antes no teníamos, ¿no? Y la video, ¿no? Y entonces ellos eran los que innovaban y entonces nos llevaban a rentar. Una que se llama Los dioses deben estar locos. Es entre como documental y película, ¿no? Pero es la historia de una maestra que llega a dar clases en una región de África, ¿no? Y como que son historias así que se entrelazan, ¿no? Entonces es la historia de ella con el que la va a recoger y se enamora, ¿no? Y por otro lado está una tribu, ¿no? En donde les cae, va uno en una avioneta y tira una Coca-Cola de vidrio. Ajá. Y cae donde ellos están viviendo y es una tribu que nunca se pelea, que nunca tiene conflictos, pero esa cosa que llega extraña a su lugar empieza a ser pues motivo de pleito, porque todo el mundo la quiere ya sea para amasar algo o para marcar algo, ¿no? Y entonces empiezan a pelear por esa cosa, ¿no? Y entonces deciden que se la tienen que regresar a los dioses, porque ellos dicen que esa cosa se las mandó los dioses, ¿no? Entonces, que cómo era posible que los dioses mandaran algo para que se peleara, ¿no? Entonces, la misión de regresar esa cosa al fin del mundo para que los dioses la tengan es de uno de ellos. Entonces es toda una travesía, ¿no? Pero está muy buena, me acuerdo mucho de esa película. Y te imaginas cuántas cosas, música, ¿no? O sea, yo oía los Doors, oía Grand Funk, me encantaba Bon Jovi, oía Juan Gabriel, otra oía José José, sí, o sea, era una cantidad de música. ¿Y ahí cómo le hacían? ¿Cada quien tenía su espacio para oír pues su a música? Veces, sí, ajá. ¿O te aguantabas el primero pues que sí, lo ponía? A veces ponía a mi hermana y pues ya oías, ¿no? La música de mi hermana. Entonces ya después, por ejemplo, las grabadoras, ¿no? Estas del cassette, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que ya era así de nos vamos a dormir y era dormirnos con música, ¿no? Entonces mi hermana Rosa Isela ponía a no José. Ponía Bon Jovi. No. Ella ponía a José José, ¿no? Okay. Y
y entonces nos dormíamos oyendo a José José, y eran de esos discos obviamente grandotes, ¿no? Que sí. ¿Te acuerdas cómo se rayaba, no? Sí, también. Cuando lo ponías mal y se Sí, ajá, sí, y ya se repetía. Era ya se rayó el disco. Sí. ¿Y jugaban juegos de mesa? Sí, jugábamos mucho el Basta okay. 1, Basta, venía a jugar a la bio cargado de memoria, por ejemplo, las serpientes y escaleras también. No te enojes. Así, está buenísimo. Lo has jugado. Buenísimo. De canicas. De canicas. Sí. ¿Había castigos? Mi mamá era mucho de ponernos a escribir palabras. Y me escribe 100 veces. No, debo de pelearme con mi hermano. No, y era así de hacer la escalerita. No. Debo para que te fuera como más fácil, ¿no? Y así porque, pues obviamente hubo el cinturonazo, ¿no? Y la palita de madera, esa me acuerdo mucho, ¿no? Entonces, y luego era chistosísimo. Hasta eso era chistoso. Porque nos mandaban, ¿no? Ya sabes, uno a la cocina, otro al baño y otro, ¿no? Y órale, cada quien y nos separaban, ¿no? Y tú estabas, ¿no? Y llegaba un momento eventualmente que traías los mocos hasta afuera y tenías que ir al baño a sonarte, ¿no? Entonces salíamos... Se están riendo, se están burlando. No, mamá. ¿No? Sí, esos eran los castigos, ¿no? ¿Y hay algo que tú hayas vivido en esa época, obviamente con esta familia tan numerosa y tan divertida, que le quieras decir hoy a la gente, a los chavos, a los niños que no quisieras que se perdieran? Sí, pues obviamente, híjole, teníamos como más chance de platicar, ¿no? O sea, al 100, ¿no? De estar, exactamente, ¿no? Y pues me acuerdo que salíamos a la calle y jugábamos, tiene una bardita y entonces te puedes subir y me acuerdo que era la jungla y si te caías estaban los cocodrilos y, o sea, eran juegos de mucha imaginación. Sí, esta parte de convivir es justamente, ¿no? Que creo que se ha perdido muchísimo, ¿no? Por estar en el celular y digo, a veces mi hija, la chiquita, es la que sí mejor ella me dice, mamá, deja tu teléfono, ¿no? ¿Cómo crees? Y sí, vamos a platicar, ¿no? Y ella muchas veces, fíjate, es muy chistoso porque pues es de esta generación, ¿no? Del internet y de todo y he tenido pláticas tan padres con ella porque sí saca, por ejemplo, un juego, ¿no? Y vamos a jugar y vamos a hacernos preguntas profundas, ¿no? Y entonces han sido pláticas, ¿no? Y muy padres, ¿no? En donde hasta terminamos llorando y sería muy padre que volviera esta tradición de las sobremesas y de conocerte, ¿no? De platicar con tu familia, de estar con dejar un poquito el sí, teléfono a un lado, ¿no? A un lado. Sí. Y vivir el aquí y el ahora. Exactamente, ¿no? Sí. Gracias por abrir tu corazón, por compartir tu historia. Esto fue ¿Quién dijo? Donde la vida de antes aún tiene voz. Si también creciste con una familia grande o viviste algo parecido, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, ¿quién dijo que lo de antes ya no importa? Muchas gracias si llegaste hasta el final de este episodio. Te lo agradezco. Suscríbete, dale click a la campanita y nos vemos en la próxima. Te prometo que te vas a divertir. Me encantó.